¿Querés que haga la introducción? ¿Hago la introducción? Dale, sí, empezamos. Bueno, bárbaro. Bueno, la doctora Sandra Barkov, directora del Instituto de Derecho de la Integración y Arbitraje de nuestro querido Colegio de Abogados de Avellaneda de Lanús, nos tiene acostumbrado a estos temas en esta modalidad virtual en que hemos entrado en los últimos tiempos de pandemia, a temas realmente muy interesantes y que resultan apasionantes, por cierto, y temas de mucha actualidad. En la última charla hablamos sobre los delitos cibernéticos, que realmente resultó también muy impactante. Y hoy el tema que nos trae Sandra es la disuasión a través de intervenciones de política criminal complementarias a la pena. Y como decíamos recién, vamos a hablar sobre la psicología del delincuente seguramente, ¿no? Cómo podemos... Sorpresa. Yo me pongo a analizar que cuando decimos la palabra disuasión, estamos hablando de cómo influenciamos en el otro para, digamos, desviar su cometido, etcétera, etcétera. Pero digo, Sandra, vos vas a ser la moderadora, así que te invito a que hagas la introducción. Muchas gracias, Guillermo. La verdad que tu calidad de organizador en el colegio nuestro, como fundador de nuestro colegio, es excelente y gracias por estar con ustedes. Bueno, tenemos el gusto de poder compartir una charla con una personalidad muy preparada, muy querida por todo el ámbito de la seguridad, de la inteligencia, nada más ni nada menos que el magíster Jorge Vitti, quien, bueno, tiene una formación militar, también tiene una licenciatura en seguridad, magíster en políticas de seguridad y inteligencia estratégica, ha estudiado en la Universidad de Salamanca, tiene un currículum amplísimo, podríamos estar hablando horas y horas, porque él se encarga de hacer muchísimas y muchísimas disertaciones, y la verdad que son de gran calidez, muy fáciles de comprender, y bueno, aquí tenemos la batuta, nuestro querido Jorge. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, saludo a todos. Para mí es un honor poder compartir este espacio con ustedes sobre temas que a uno no solamente le gustan, sino que lo apasionan, ¿no? Sobre todo desde una mirada desde la política criminal, que es un poco el punto de contacto multidisciplinario de muchas profesiones, no solamente de los profesionales del derecho, sino para también quienes somos profesionales de seguridad, profesionales de la asistencia social y especialistas de la más amplia gama de especialidades, ¿no? Porque en realidad la política criminal trata específicamente de cómo se salva esa adaptación de la normativa a la realidad social de cada comunidad. Política criminal que normalmente nosotros estamos acostumbrados a verlas instrumentadas a través de los códigos procesales y códigos penales, pero que no termina solamente ahí, porque va más allá, estudiando los efectos de la aplicación de la normativa e incluso todo lo que pasa después de la aplicación normativa, porque incluye también todo lo que nosotros conocemos como la política carcelaria y además las políticas para la reinserción de aquellas personas que han sido privadas de su libertad por haber vulnerado la ley. En tal sentido, la idea de esta charla, y dada la multidisciplinariedad, tomamos un caso de estudio para poder profundizar más sobre cómo se instrumentaba una política criminal. Básicamente vamos a hablar de una política criminal instrumentada con medidas complementarias a la pena, en un entorno de alta violencia, ¿no? de un entorno de alta violencia. Y para avanzar en ese estudio del caso, de que obviamente de acuerdo al enfoque que uno le dé se van a poder sacar infinidad de conclusiones distintas, y por supuesto que no van a ser coincidentes, y eso es lo bueno que tiene esto, ¿no? Porque eso es lo que va generando nuevas ideas.
sí necesitamos una pequeña introducción, muy pequeña introducción de lo que es una política pública como género, la política de seguridad, de política criminal como especie, y además una breve aproximación de qué estamos hablando cuando hablamos de disuasión y de prevención, ¿no? Así que si me puedo compartir pantalla. Sí. No sé si ya estamos. No, todavía no vemos Bueno. la pantalla, pero estás habilitado. Bueno, a ver si podemos compartir. No me deja compartir acá. A ver, compartir pantalla. Acá estamos. Muy bien. Lo que vamos a hacer entonces, como venía diciendo, era una breve discusión sobre lo que son políticas públicas y política criminal, sobre todo en lo que tanto se habla ahora y tan poca gente explica, que son los modelos basados en la gestión de la evidencia, ¿no? Después vamos a hablar brevemente sobre disuasión y prevención, y el estudio de caso que vamos a realizar va a ser una política criminal aplicada en entornos de violencia extrema. Particularmente vamos a hablar de dos proyectos que fueron aplicados en forma conjunta, que es el Boston Ceasefire y el Boston Gun Project, dos proyectos que se aplicaron en la ciudad de Boston entre los años 1996 y 1998, que es básicamente una de las intervenciones de política criminal más importantes de los últimos tiempos, ¿no? Tanto por la envergadura que tuvo como por los resultados. En primer lugar, cuando hablamos de políticas públicas tenemos que hablar de que toda política pública expresa la satisfacción de una necesidad o un requerimiento por parte de la población. Y ese requerimiento debe estar perfectamente identificado para poder ser satisfecho. Por lo cual, el primer paso que tiene toda política pública es identificar correctamente el problema. El segundo de los pasos es trabajar en la solución del problema. Y el tercero de los pasos de la política pública es evaluar los resultados, pero esa evaluación no es solamente en función del objetivo que se había puesto, sino que además esa evaluación incluye necesariamente una evaluación de lo que nosotros llamamos el impacto. O sea, yo pude haber cumplido el objetivo que me propuse al inicio de esta política, pero no sé todavía cómo impactó eso en la realidad que yo pretendía modificar con esa política. Por eso también es necesaria la evaluación del impacto. Normalmente, estos modelos se conocen en el mundo como los modelos 3T, ¿no? Porque en realidad hacen referencia al targeting, al testing y al tracking, que es lo mismo, pero bueno, muchos por ahí los conocen bajo este formato, el modelo 3T. Ahora, estos modelos, ¿cómo se gestan? ¿Cómo se controlan? ¿Cómo se evalúan? Precisamente a través de la evidencia. La evidencia que es un hallazgo objetivo confirmado por varias observaciones y es independiente de cualquier tipo de consideración o apreciación, porque la evidencia, para que realmente sea útil y pueda servirnos para construir una política pública, debe tener carácter científico. Y para que sea científica, debe reunir una serie de condiciones sobre las cuales no voy a profundizar mucho, porque bueno, nos iríamos mucho de tema, pero sí es importante una de ellas, que es la que voy a hacer referencia, que es la que nosotros llamamos la inferencia causal. O sea, que realmente lo que me está mostrando esté realmente relacionado con el hecho. Muy bien. Ahora bien, en la evaluación, la evidencia me sirve en forma previa, antes de iniciar mi intervención, para poder diseñarla, para poder evaluarla desde el punto de vista presupuestario y económico, porque yo tengo que saber cuál es
la cantidad de recursos que yo voy a necesitar implementar para poder llevarla a cabo. Y además debe darme un diagnóstico certero para que yo pueda realmente accionar en forma correcta y satisfacer esa necesidad de la comunidad que yo pretendo a través de esa política. Tiene también una evaluación intermedia, porque normalmente lo que nos pasa a nosotros es que hacemos toda la parte del planeamiento y después nos olvidamos y no tenemos idea de cómo controlar, cómo va evolucionando y cómo va terminando, ¿no? Entonces hay una etapa intermedia que es la que me sirve para controlar cómo va evolucionando el proceso con el cual yo estoy desarrollando la aplicación de esa política. Entonces ahí puedo medir los avances, puedo medir cuáles son las áreas críticas e incluso puedo hacer pequeñas rectificaciones que a mí me permitan corregir el rumbo y no perder la consecución de los objetivos que me habían inicialmente direccionado para poder cumplirla. Esto normalmente nosotros en la actividad privada lo llamamos los famosos KPI, ¿no? Los indicadores de gestión, los Key Performance Indicators. Y por último, en la evaluación final, yo evalúo el impacto desde varios puntos de vista, de los resultados, del impacto en la política que yo quería implementar y además cuáles son si realmente yo cumplí las pautas presupuestarias o me excedí o realmente no las cumplí del todo. Muy bien. Dicho esto, vamos a hablar un poquito de la disuasión y de la prevención. La prevención nosotros la entendemos, por lo menos en la seguridad, como una serie de tareas, con lo cual para nosotros constituye una función la prevención. Y es una serie de tareas bastante importante, que podría ser inagotable enumerarlas, pero que están encaminadas a lograr ciertos efectos. Evidentemente, el efecto más valorado y más deseado de todo lo que haga en materia de prevención es lo que nosotros conocemos como la disuasión. Traducido en lenguaje común, es pretender que aquel que estaba a punto de cometer un delito desista voluntariamente de hacerlo. O bien, sean tantos los obstáculos que tiene que desistan porque dice, bueno, me voy a dedicar a otra cosa y no me voy a dedicar a delinquir. Eso es la disuasión. En lo que hace a la aplicación de la pena como elemento disuasivo, la pena tiene varias funciones y realmente a lo largo de la historia de la humanidad han ido cambiando, ¿no? Esas funciones. Antes la pena privativa de la libertad era solamente un estadio previo a una condena superior, ¿no? Lo privaban de la libertad antes de ajusticiarlo o someterlo a otro tipo de cuestiones, ¿no? Hoy por suerte eso ya está superado mayormente y podemos hablar de que la pena tiene otras finalidades. Coincidimos en casi todas las legislaciones que tienen una finalidad retributiva, porque en realidad lo que hace la pena es evaluar de alguna forma una conducta disvaliosa, regulando la aplicación de una forma de reprimir esa conducta disvaliosa. Pero también tiene una función de prevención general positiva. Esta prevención general positiva se ve puesta de manifiesto en la posibilidad de educar a toda la población en general sobre cuáles son aquellos valores que la comunidad sostiene como válidos y propios y son valiosos para ser resguardados. De eso estamos hablando cuando hablamos de prevención general positiva. General porque está dirigida a toda la población, ya vamos a ver que hay una prevención especial. Y por otro lado tenemos la prevención general negativa, que es ni más ni menos que no me gusta el término amenaza, pero sí la forma en que la sociedad califica la conducta disvaliosa a través de la colocación de una sanción, sea una pena, sea privativa de la libertad u otra de las penas. Esa prevención general es negativa porque va sobre las consecuencias que sufriría aquel que voluntariamente decida vulnerar la ley, ¿no? Pero además, tenemos dos funciones más de prevención, que son las dos funciones de la prevención especial,
La prevención especial está dirigida puntualmente a aquellos que ya han vulnerado la ley. Entonces, esa prevención especial positiva, por un lado, que es la que nosotros consagramos, si bien en la Constitución Nacional no está expresamente colocada, pero sí está en el Pacto de San José de Costa Rica, al que la Argentina adhirió en el año 1984, ¿no? Donde se consagra la prevención especial positiva como la finalidad primordial de la pena, porque ahí dice que precisamente la finalidad de la privación de la libertad es lograr que el individuo se resocialice o realice tareas durante su privación de la libertad, con respeto de sus derechos, pero que el objetivo sea que en determinado momento y al cumplir con la sanción que se le había impuesto, se reintegre a la sociedad y manteniendo la paz social y sea un individuo útil a la comunidad. Y por último hay una prevención especial negativa que nuestra legislación no la sostiene, que es aquella que consiste puntualmente en lo que se llama la inocuización, ¿no? Que es la separación o disgregación total del individuo de la comunidad, materializado a través de las prisiones perpetuas, las penas de muerte, ¿no? Son formas de prevención especial negativa. Muy bien. Ahora, decía un célebre autor, Roxin, que la aparición de solamente un delito daba por tierra con la eficacia de la prevención general. Era muy tajante en eso, pero la realidad es que la aplicación de los castigos sociales o de la normativa solamente por sí mismas no constituyen un elemento disuasivo completo. Deben ser acompañados de otro tipo de acciones. Entonces, y acá ya vamos a hablar un poco de lo que pasa en la opinión pública. Si la disuasión se basa en la pena, si la disuasión fracasa, la primera reacción es que las penas son muy bajas, como si el aumento de las penas fuera a causar un efecto disuasivo mayor. Y este es un argumento que a veces se utiliza en forma equivocada y se explota con otras finalidades que no son precisamente la de dar la solución al problema de la delincuencia, sino que van apuntados en aprovechar determinadas situaciones coyunturales para desarrollar alguna idea salvadora, ¿no? También hay otra forma en que se aprovecha el tema de las medidas de impacto en la sociedad. Yo acá les voy a contar una historia, para ir matizando un poco y no ser tan aburrido, de cuando yo era chico, ¿no? Resulta que cuando yo era chico veía unas películas que, bueno, todos las deben haber visto, hoy a uno le causan simpatía, pero en ese momento a uno le daban terror, ¿no? Que era la historia del famoso hombre lobo. El asunto con el hombre lobo era que para mí era el mejor actor del mundo, Lon Chaney. Después uno se viene a enterar de que era un actor clase B, ¿no? Y las películas se ve que pasó un par de días dejándose crecer la barba y así pudo filmar la película. Pero, ¿cuál es la idea del hombre lobo? El hombre lobo aparecía y había alguien del pueblo que sabía que para matarlo había que hacer una bala de plata. Ahora, parece que en el pueblo no había mucha posibilidad de conseguir plata, entonces la película transcurría que en la noche de luna llena este muchacho, el bicho se saboreaba un par de ciudadanos por noche, mientras el pueblo juntaba para hacer la bala, ¿no? Hasta que la bala aparecía, ¿no? Aparecía la bala de plata. Entonces, bueno, termina la película que obviamente con la bala de plata lo matan, ¿no? Pero bueno, tenía un final feliz. Como es una historia, todos sabemos que el hombre lobo no existe, ¿no? Tampoco existe la bala de plata. Eso evolucionó y hoy se utiliza como una estrategia de comunicación social lo que se llama la bala mágica, ¿no? Cuando ustedes escuchen hablar de la bala mágica, van a escuchar hablar de una dirección de la comunicación social que apunta directamente a la persona y la convence con un discurso que puede ser muy elegante y que agrade a la gente, de que una sola medida
va a poder solucionar de plano un problema. Esa es la teoría de la bala mágica, teoría muy usada en la comunicación social. La bala mágica no existe en la política criminal, creo que tampoco existe en el derecho, y en la seguridad estoy seguro de que no existe, ¿no? Muchos lo llaman también la teoría de la aguja hipodérmica. La pueden, aquel que desee profundizar sobre este tema, la puede encontrar con estos dos nombres, ¿no? Entonces, dicho esto, podemos seguir adelante. Porque después aparecieron, en la década del 80 y del 90, unas teorías que hablaban mucho de la elección racional del delincuente, por qué la persona delinquía, y ponían sobre el tapete una especie de criterio economicista, ¿no? Donde el delincuente era una persona que podía evaluar si delinquía o no en función de la ganancia que se llevaba, comparado, digamos, con los costos y el esfuerzo que le llevaba o la posible sanción que podía tener si los cometía. Nosotros vamos a superar esta teoría, si bien en cierta forma tiene algún asidero y ha sido aplicado durante mucho tiempo, nosotros vamos a evolucionar a una teoría que la diseñó este señor, que es puntualmente el que diseñó la operación que vamos a ver, que él la llamó, creo yo, en una forma, no me gusta el nombre, él habló de disuasión concentrada, yo hablaría de disuasión específica. Él dice que no es correcto hablar de la racionalidad del criminal. No hace tantos cálculos, el criminal realmente tiene como una rutina incorporada y por eso delinque, es como si fuera su válvula de escape. Y además, la información que tiene la persona que delinque es básicamente la que él obtiene a partir de su propia vivencia personal. O sea, él sabe que si roba en tal lugar lo van a detener o no, porque él ya tuvo la experiencia de haber robado y sabe lo que le va a pasar. No falla la disuasión entonces, porque él no es capaz, el criminal, ante un cambio de situación, evaluar correctamente los riesgos a los cuales está sometido, ¿no? Sobre todo en el caso que vamos a ver, que estamos hablando de un típico caso donde la delincuencia es de la más dolorosa que nosotros podemos tener, que es la delincuencia juvenil, ¿no? Entonces, dice Kennedy, que era el joven parecido a una estrella de rock que veíamos en la diapositiva anterior, que también aboga él en la teoría de los lazos sociales. Y él dice que mientras más lazos sociales de contención de todo tipo, sean familiares, sean dentro de un grupo, menos tendencia a delinquir va a tener la persona. La disuasión concentrada, según David Kennedy, dice que el problema de las aplicaciones y de las políticas criminales es que la disuasión es muy importante, es el bien más aspirable a alcanzar por la sociedad, pero que funciona mal. Porque no se hace un enfoque subjetivo, realmente subjetivo, de la racionalidad del criminal. O sea, han proliferado las teorías, por ejemplo, de la criminología ambiental. Kennedy sostiene que si bien pueden tener cierta utilidad, al no estar dirigida a la forma subjetiva y al caso particular de cada delincuente, esa teoría no va a tener el éxito que debe tener. También habla de que los aumentos de las sanciones formales no van a contribuir a disminuir el delito. Vuelve a poner en el tapete la subjetividad. Dice que es muy importante también la información que reciben los criminales y además que es muy importante lo que hacen las autoridades. Todos estos conceptos los vamos a ver aplicados al caso que vamos a estudiar, ¿no? O que vamos a estudiar por lo menos en sus aspectos más importantes, que por supuesto que tiene un montón de aristas más. Yo me tomé algunas nada más para analizarlo, que me parecieron que eran las más interesantes para ver en este tipo de ámbito, ¿no?
La disuasión concentrada para la Kennedy está compuesta de dos formas, de la disuasión tradicional, general, pero además él habla de las sanciones informales. ¿Qué son las sanciones informales? Son aquellas sanciones fundamentadas en los lazos familiares. O sea, dice Kennedy que el delincuente tiene que sentir vergüenza delante de su grupo por haber delinquido. Y mientras más fuerte sea el lazo familiar, más disuasivo va a ser de su actividad delictiva. También esa disuasión debe estar compartida con otras funciones de la pena, debe haber capacitación laboral en la libertad condicional, tratamiento contra las drogas en la prisión. Y además, mientras más severa, rápida y certera sea la sanción, eso va a ser menos atractivo al acto, porque eso sí va a ser una percepción subjetiva del delincuente. Muy bien, ahora vamos a entrar en el caso que nos compete. Para ubicarnos en tiempo y espacio, la operación de intervención de política criminal que vamos a ver se desarrolló entre los años 1996 y 1998 en la ciudad de Boston. Boston es una ciudad que está ubicada en la costa este de Estados Unidos, acá la tenemos perfectamente ubicada, es una ciudad portuaria, una ciudad que tiene y que tenía y tiene muchas diferencias socioeconómicas, con una amplia mayoría de población de raza negra en los barrios más humildes, y con una fuerte influencia afroamericana y latina en esos barrios. Trazando una línea de tiempo de los hechos antes, en el año 1988, y en un fenómeno que impactó en toda Estados Unidos, la epidemia del consumo de crack impactó con fuerza en la calle, ¿sí? Y en todas las poblaciones, sobre todo porque era accesible a las poblaciones de menos recursos. El crack es una droga con un potente efecto alucinógeno que logra un impacto casi instantáneo en quien la consume. Se consume a través de unas pipas y es una combinación de clorhidrato de cocaína con bicarbonato de sodio, y que da sensaciones de euforia y de dejar de lado todos los frenos inhibitorios en forma prácticamente casi instantánea, ¿no? Y se produce en Boston un gran aumento de los homicidios violentos de los cuales las principales víctimas eran todos menores de 24 años, ¿no? Se pone sobre el tapete en el tema, si bien venía de antes, por un hecho ocurrido en la vía pública, donde muere una chiquita de 9 años llamada Tiffany Moore, que estaba jugando en la puerta de su casa, y es víctima de un impacto de bala, de una lucha entre pandillas en una persecución de automóvil. Hecho que ya a la policía de Boston, que había tratado de no alarmar a la comunidad y de no hacer un informe detallado de esto, le pone sobre el tapete que tiene Boston un gravísimo problema de violencia homicida entre pandillas. En el año 90 se va a producir un apogeo de la violencia, con 152 homicidios en un año, aparejado con otra realidad muy interesante para estudiar desde el punto de vista de la política criminal, que era la falta de adaptación de la policía de Boston a esa nueva realidad. La policía de Boston, dicho por el sargento Marney, que después lo vamos a ver muy cortito en un video, nos explicaba en ese video que el problema era que ellos no tenían un procedimiento adecuado para poder frenar esta situación, y que realmente estaban acostumbrados a que lo llamen cuando el tiroteo ya estaba en curso o había terminado, y él dice que iban normalmente de la mano de los forenses, ¿no?
lamentablemente, para hacer las investigaciones por los muertos. Eso les había llevado a una intensificación en lo que ellos ya sabían hacer, que era detener a la gente por la calle, requisarla, y en cierta forma, y documentado, habían avanzado en forma ilegal sobre derechos de muchos ciudadanos que no tenían nada que ver. Las madres cuentan que el chico lo mandaban a hacer las compras y no sabían si volvía porque la policía lo detenía en la calle y prácticamente los desnudaba en la vía pública buscando armas, ¿no? Porque había una proliferación de armas muy importante. Entonces, la unidad de anticrimen, que era la que se encargaba de hacer estas detenciones, sufre infinidad de denuncias. Denuncias que están particularmente dirigidas desde lo que era la parte de la asistencia social, aquellos trabajadores de la asistencia social que también eran gubernamentales, y también de las comunidades religiosas, ¿no? Que se enfrentan a la policía, con lo cual esa situación termina con la disolución de la unidad anticrimen y se produce un gravísimo conflicto, casi que deriva en etnias, por el asesinato y violación colectiva de una prostituta llamada Kimberly Harbour en una plaza de Boston a plena luz del día, donde por la disputa entre dos pandillas que se la disputaban a ella, fue asesinada de 132 puñaladas luego de ser violada en reiteradas oportunidades. Era común, de acuerdo a los relatos de la gente no salía a las calles, porque las calles eran objeto de disputas entre pandillas a fuego limpio. Veamos que si en un año hubo 152 homicidios, todos de menores de 24 años, ni hablar de la cantidad de enfrentamientos que había en esos horarios, ¿no? En el año 92 empieza a haber un sentido de trabajo conjunto en la comunidad. Se crea una nueva unidad antipandilla, se produce una revisión de la policía de Boston, asume un nuevo comisario que tenía como misión instrumentar un modelo de policía comunitaria, como nosotros lo conocemos, una policía de cercanía, una policía en contacto con la comunidad, una policía en la que la comunidad pudiera canalizar sus denuncias, una policía que reciba la ayuda de la comunidad para poder solucionar los problemas. Todas esas cuestiones que durante el año 1990 eran exactamente contrarias. De hecho, había una resistencia muy importante de los trabajadores de la acción social a trabajar con la policía, porque la policía los consideraba cómplices de los delincuentes. De hecho, los requisaban igual que ellos, pese a que eran trabajadores que lo que hacían era su tarea, que era tratar de ayudar a aquellos jóvenes que delinquían para que abandonen ese camino. Y sin embargo, recibían por parte de la policía el mismo tratamiento en una falta de enfoque del problema. Y además, también había un grave enfrentamiento con los clérigos, ¿no? De todas las religiones, básicamente representados por los pastores evangélicos, que luego van a jugar un papel fundamental en el éxito de la operación. Entonces, en este cambio que se produce en el año 1992, aparece una operación que se llama Operación Luz Nocturna, que consistía en una especie de ronda nocturna. De hecho, quienes estaban en libertad condicional tenían un toque de queda, no podían salir a la calle, pero particularmente las calles de Boston eran sus calles y las dominaban ampliamente. Entonces los agentes de libertad condicional no los podían controlar, porque básicamente no se animaban, ¿no? Entonces también eran enfrentados por la policía precisamente por eso. Entonces la operación Luz Nocturna es una operación conjunta entre los oficiales de la libertad condicional y la policía de Boston, donde empiezan a recorrer las calles de noche en forma conjunta. También se forma una coalición de responsables religiosos, entre los cuales básicamente los impulsores son los pastores evangélicos, más otras religiones, que se llamó la coalición Ten Point. Basado en, comienza esta coalición en un incidente que voy a comentar más adelante, que ocurrió en una basílica que se llama Morningstar.
En el año 1993 esos contactos conjuntos se van intensificando hasta que se crea la Fuerza de Combate de la Violencia Juvenil, integrada por gente de la Unidad Antipandilla, por gente de los trabajadores sociales y también de los oficiales de la libertad condicional. Se inicia una reunión que se llamó la Liga de la Paz, donde las iglesias, todas en conjunto, organizan una especie de misión a las villas más pobres de Boston. Se recapacita toda la cúpula policial en el Consorcio General de Boston, o sea, un hecho histórico, se la saca de la academia policial porque se estaba buscando otro enfoque policial, entonces se empieza a capacitar en el Consorcio Gerencial de Boston. En el año 1994 se produce un evento que se llamó el Verano de la Libertad, donde se produce una gran reunión organizada por la Fuerza de Combate Antipandillas, en colaboración con las iglesias y los trabajadores sociales, donde los jóvenes recibían capacitación laboral y se les abría puertas a futuros empleos. También hay dos grandes operaciones, una de la policía de Boston que se llamó la Operación Limpieza, donde se va contra una de las pandillas y se detiene a 135 integrantes que habían ocupado una fábrica abandonada. Y también se realiza la Operación Chatarra, que es una operación que se llamó así porque era una forma en que el municipio intentaba, a través de la entrega voluntaria de armas, entregar otro tipo de beneficios. Todavía no había una unión, digamos, organizada y un trabajo en conjunto, lo que se va a lograr recién en el año 1995, donde a todos esos grupos, a los pastores, a los asistentes sociales, a los trabajadores de la libertad condicional, a la policía de Boston y encabezados por la Universidad de Harvard, en la persona de David Kennedy y su equipo de trabajo, más el apoyo central de la Oficina de Justicia del Departamento de Estado norteamericano, ahí se va a gestar lo que va a ser la operación Boston Gun Project y la Boston Ceasefire, que inician en el año 1996. Bueno, hasta ahí, y como una especie de resumen, una situación de violencia extrema, donde había muchos esfuerzos individuales, pero no estaban coordinados. Bueno, este señor es David Kennedy, es un criminólogo de la Universidad de Harvard, de la escuela John Fitzgerald Kennedy, él también tiene un apellido ilustre, y es quien va a asumir la responsabilidad de coordinar y realmente hacer un sistema de este proyecto. Él tenía dentro de su equipo de trabajo, que eran criminólogos como él, era criminólogo de formación, el doctor Anthony Braga, que también él era especialista en policías comunitarias y había desarrollado muchos programas de monitoreo de la actividad policial, que era básicamente una de las cosas que eran fundamentales y necesarias, y como una parte vital del equipo de trabajo, que esta era la mesa chica de David Kennedy, la tenemos a la doctora Ann Morrison Peel, que además de ser criminóloga, tenía una formación de economista, y además de eso, era especialista en programas de reinserción. Sobre todo ella se había especializado en lo que era el manejo de las cárceles, pero con la idea de la reinserción laboral lograda luego de eso. Ahora bien, a toda esa mesa de trabajo, que era un cúmulo de casi 60 personas, se proponen los siguientes principios, que van a ser los que van a regir la operación. El primero era plantear el objetivo, que era salvar las vidas de los jóvenes. El segundo era que no se podía combatir la violencia con más violencia. Eso lo único que garantizaba era el fracaso. Lo que se iba a ofrecer a los delincuentes, a las pandillas, no era un trato, ni era una opción. Había dos posibilidades: o ir preso o reinsertarse en la sociedad
y la única posibilidad que no podía existir era que las armas y los muertos debían cesar. Acá hay una apreciación, me acordaba lo que decía el doctor Guillermo Álvarez al principio, de los factores psicológicos, ¿no? Porque el problema grave que había en la juventud que delinquía y que era cobijada por la pandilla, era que las condiciones socioeconómicas y la discriminación que sufrían las comunidades afrodescendientes más latinas no encontraban un camino. Y el camino que les ofrecía la pandilla era el camino de la protección y la venta de crack, que era un camino no aceptable, pero los chicos sabían, porque hay reportajes a ellos, decían, sí, yo sé que son malos los de la pandilla, pero no son malos conmigo, son malos con los otros. Entonces, la idea central de la Operación Boston es mostrar que había otro camino, que el camino no era solamente la pandilla, que había una posibilidad de un futuro. Por eso, volvemos a lo mismo, de que la disuasión debe ser subjetiva, debe llegarse a la persona para que realmente entienda de que hay otro camino posible. Y además, y obviamente, todo lo que se haga se va a hacer dentro de la ley. Este grupo es multidisciplinario, multisectorial, multiétnico también. Va a contar con el apoyo de las autoridades locales y federales. Va a participar la policía de Boston. Va a tener el apoyo de los referentes sociales y religiosos. Pero lo más importante de esto es que las decisiones, ¿se acuerdan cuando vimos la política pública, ¿no? Cuando veíamos controlando el avance? A medida de los indicadores iban cambiando, tomábamos las decisiones. Bueno, las decisiones eran conjuntas y consensuadas. Dice Kennedy, en una de las cosas que me parecen más interesantes, que realmente la coordinación y la solución de los problemas llegó cuando las inquietudes de los niveles más bajos, que eran los que estaban en contacto directo y continuo con la gente, podían llegar a ser compartidas con los máximos responsables. Por eso había reuniones de mesa chica y de mesa grande, ¿no? Y que todos los que participaran de esto tenían que tener la predisposición para hacer una escucha activa, tanto de los demás como de los propios errores. Tenían que además tener la posibilidad de corregir esos errores y de actuar. Esto era una cuestión que les parecía impensado a muchos de los participantes, porque pensemos que estaba la policía de Boston, que había recibido denuncia de los mismos pastores que estaban sentados en la mesa ahora con ellos. También estaban los asistentes sociales, que habían sido hasta incluso encarcelados por la misma policía, pues los acusaba de que eran los protectores de los delincuentes. O sea, era una relación bastante difícil de conseguir, ¿no? Pero que por suerte se consiguió. Estos son los asistentes sociales. Estos van a cumplir una función primordial en el éxito de la operación, porque son aquellos que van a accionar no solamente sobre los delincuentes, sino sobre los lazos familiares, ¿no? De hecho, en la operación Luz Nocturna, los oficiales de libertad condicional, acompañados por la policía, luego incorporaron a los asistentes sociales, que se dedicaban, mientras ellos hablaban con los delincuentes, ellos hablaban con la familia. Y la idea del toque de queda y de la asistencia era que los chicos no salgan a la calle a tirotearse con otras pandillas, sino que se queden en la familia, desarrollando los lazos familiares. Estos son los oficiales de libertad condicional, que la policía de Boston acusaba que eran vagos, porque no se animaban a ir a visitar a los quienes debían controlar, por una cuestión básicamente de miedo, y que solamente lo hacían dentro de ese horario, porque la policía de Boston decía, claro, los controlan hasta las 5 de la tarde, y después de las 5 de la tarde todo el mundo se la pasa saliendo a la calle a agarrarse los tiros. Entonces no era eficaz. Bueno, con el operativo Luz Nocturna eso va a cambiar. Acá lo vemos recorriendo en compañía de la policía de Boston. Y acá vamos a ver a alguien que va
a participar en forma decisiva, que son el grupo de pastores. Ellos formaron una coalición que se llamó la coalición 10 Point, porque pusieron 10 puntos de coincidencia entre todos. Había representantes también de la religión judía y también de la católica. Ahí ven, Dios versus las armas. Y lo que entendieron los religiosos, acá están distinguiendo a Robert Merner, alguien, representante de la policía de Boston con quien antes habían estado enfrentados, ¿no? En una de las iglesias, en esta particularmente, que se llama Morningstar, ocurrió que durante el velatorio del integrante de una de las pandillas, se identifica por parte de la pandilla uno de la pandilla rival, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se agarraron a los tiros dentro de la iglesia. Ahí los pastores entendieron que no podían seguir dentro de la iglesia, sino que tenían que salir a la calle, ¿sí? A evangelizar también a la calle, y salieron junto con los asistentes sociales. También incorporamos a las agencias federales cuando inicia la operación, la Agencia Federal del Alcohol, Tabaco y las Armas, la DEA, la universidad, el Boston Private Industry Council, que es como si fuera una cámara de comercio de Boston, que es la que se va a encargar de hacer el puente para que haya posibilidad de un acceso laboral a los jóvenes y se les muestre otro camino. Y básicamente, y en el papel central, la Agencia de Investigación y Desarrollo del Departamento de Justicia de Estados Unidos. La operación tuvo dos bases. Primero, la operación de control de armas de Boston, que la idea era disminuir la cantidad de armas. Eso Kennedy plantea que se hace mediante la disminución de la oferta y de la demanda. Para la disminución de la oferta contó con el auxilio de las agencias federales. Si bien hubo infinidad de confiscaciones de armas, nunca se pudo determinar a ciencia cierta si esa fue una acción decisiva. Sí lo fue la reducción de la demanda. O sea, la idea era, y eso es una de las cosas que se hicieron durante la segunda etapa de control y el avance, si no puedo disminuir la cantidad que se trafica de armas, por lo menos me tengo que asegurar que disminuya la idea de usarlas, ¿no? Esa es la disminución de la demanda. Y en la segunda etapa, que es el Boston Alto el Fuego, que es la traducción, Kennedy dice que la idea y el éxito de esta operación va a estar dado en subir todas las palancas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tienen que utilizarse todos los medios posibles juntos y al mismo tiempo, porque era lo que había venido fracasando antes en la baja de las tasas de homicidios, ¿no? No, si bien había soluciones semiconjuntas, no habían sido aplicadas todas de las mismas formas. Esta es la mesa de trabajo. Ven, acá podemos tener, podemos visualizar, acá tenemos de espaldas a la principal colaboradora, Ann Peel, tenemos a pastores evangélicos, tenemos la policía de Boston y otras personas, ¿no? Esta era la idea de decisiones tomadas en forma conjunta y consensuada, y capaz uno de escuchar lo que el otro quiera decirme en función de mejorar mi tarea, ¿no? Muy bien. Culminada la tarea de investigación que habían hecho el equipo de la Universidad de Harvard antes del inicio de la operación, teníamos perfectamente identificado que en la ciudad había 61 bandas criminales, con 1.300 personas integrantes. Había fenómenos de rivalidad, muchos territoriales, con múltiples homicidios. Había duplicidad entre víctima y victimario, o sea, quien hoy era victimario, mañana era víctima. Estaban perfectamente geolocalizados los lugares de los ilícitos. También se sabía cuáles eran los adjudicados a cada banda. Y además, y una cosa muy importante, se sabía cuáles eran los lugares de descanso y de recreación de las bandas, en un concepto de territorialidad, ¿no? El enfoque de la operación va a estar dirigido a los delitos graves y de extrema violencia. Estos son los números de Boston. Fíjense que estamos hablando de que estábamos alrededor de
una cifra muy importante, pero estos son particularmente todos menores de 24 años. Y la caída abrupta que tiene luego del inicio de la operación de Boston, ¿no? Que, repetimos, inició en 1996. El perfil de los criminales. Las 3/4 partes de las víctimas y victimarios tenían antecedentes penales. Cada uno de ellos tenía un promedio de 10 arrestos por consumo y venta de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego. Una 1/4 parte de los homicidas estaba en libertad condicional antes de cometer el nuevo delito. La edad promedio del delincuente es de 25 años, con un 92% de prevalencia de los hombres, ¿no? Y en el Vox Populi de la ciudad se los consideraba inmunes a la disuasión, o sea, inmunes a ser objeto de una posibilidad de que desistan de la acción. Se diseña una operación con 4 niveles de intervención. El primero de los niveles es un nivel de advertencia. Nivel de advertencia que se va a canalizar a las pandillas a través de una actividad que se llamaban los llamados foros. ¿Cómo se aseguraba la asistencia a los foros? Porque estaban todos en libertad condicional. Y a través de la red de los pastores, a través de la acción de los asistentes sociales y de los oficiales de cumplimiento de la pena, se difundía la noticia. Corrió la voz, diría, ¿no? En el nivel 2, una intervención era de corto plazo, era multiagencial y coordinada. En el nivel 3, la operación era grande, interinstitucional y muy coordinada. Nunca fue necesario llegar al nivel 3. Y la del nivel 4 incluía operaciones encubiertas y la captura de aquellos individuos que se consideraban no rescatables o no factibles de ser disuadidos en la continuidad. El imperativo era que las muertes tenían que cesar. No era aceptable para la comunidad de Boston la altísima tasa de homicidios. Muy bien, el control de la operación. Acá estamos viendo, el inicio de la operación está marcado por esta intervención. Kennedy razona que antes de tener una reunión con las pandillas, él en persona, que iba a dirigir el primero de los foros, debía haber una acción concreta. Y la acción concreta fue contra una pandilla que se autodenominaba los vampiros de la colina, ¿no? Los reyes de vampiros de la colina, que eran unos individuos que se dedicaban básicamente a la comercialización del crack y ante la impronta territorial invadían otras pandillas para ocupar nuevos territorios y ahí se producía un gran nivel de violencia, ¿no? Entonces, lo que se venía anunciando, porque fueron avisados de que cesaran la actividad y que cesaran los homicidios, en una semana se produjeron 3 homicidios a cargo de los integrantes de esta pandilla. Entonces, a partir de ese momento, esa pandilla pasó a estar en primera escena. Y esa fue la decisión del equipo de trabajo, de que la primera decisión era contra esa pandilla. Entonces, se organiza una operación conjunta a la que asisten todos los integrantes, las fuerzas federales, el Departamento de Justicia Local, el Departamento de Justicia Federal, los trabajadores sociales, los clérigos, y se producen esta acción donde en sucesivas intervenciones y sin disparar un solo tiro, se logra la detención de numerosos integrantes de esta pandilla. Claro, el tema era cómo lograr que esto se entendiera que era un mensaje para todos. Entonces se organiza el primer foro. Este foro son citados los que se salvaron de esta pandilla, más integrantes y representantes de otras pandillas. Por supuesto que con el máximo de medidas de seguridad, porque cuentan, de hecho, antes de iniciar el foro, que más o menos incautaron 52 armas, antes de que los muchachos que asistían al foro pudieran ingresar, sobre todo para salvaguardar a los asistentes. Entonces ahí Kennedy les empieza a contar lo que hicieron, ¿no? Y que esto va a volver a pasar. Y va a volver a pasar porque la violencia estaba mal, la comunidad no la toleraba y debería cesar.
También, y con la ayuda de sus colaboradores, los asistentes sociales, lleva gente que había recuperado la libertad y que realmente se había resaltado en la comunidad como un referente. Y en este foro, particularmente los asistentes sociales que habían sido acusados anteriormente por la policía de ser colaboradores, etc., no participan en forma de directivos, sino que se ponen, a pedido del propio Kennedy, como integrantes de aquellos participantes del foro. Porque lo importante era que todavía había desconfianzas, pero le dicen, no me interesa que participen en forma directa, pero sí que tengan la capacidad de llevar el mensaje. Lo importante era llevar el mensaje. Por eso se hizo ese folleto y por eso era la reunión. Es decir, cese el fuego. El resto, no hay opción para eso. Esa va a ser la única medida. Le ofrezco la salida. Les voy a ofrecer ayuda de todo tipo. De capacitación laboral, de ingreso a nuevas posibilidades de trabajo, pero las armas se acabaron. Y además, y para terminar, les cuenta el caso, si bien no era de una pandilla de Boston, de un individuo que detuvieron, que se llamaba Freddy Cardoza, al cual le encontraron un proyectil en un bolsillo y lo condenaron a 19 años de prisión. Por supuesto que además había un tema de justicia federal y justicia local. La justicia federal no contemplaba la libertad condicional, con lo cual a este muchacho se lo llevaron a un penal de máxima seguridad en Nueva York, lejos de su casa. Entonces él dice, esto es el segundo aviso. No lo vamos a tolerar. Acá vamos a mostrar cómo eran más o menos los foros, ¿no? Fíjense que hablan, este es el jefe, acá está más joven, el jefe de los oficiales de libertad condicional, que les cuenta, acá tenemos uno de los asistentes del fiscal, que les cuenta cómo es. Este es el integrante de la policía de Boston, ese es el que nosotros vimos, el afiche que nosotros vimos, cómo les habla. Fíjense que son chicos, pero la violencia tenía esas características. La idea es que se salga, y ese es el mensaje. Ese es un recluso recuperado. Y esta es la mesa de trabajo, ¿no? Fíjese que acá tenemos a ambos pastores. Este es un pastor también. Este es el jefe de la policía de Boston. El mensaje es, un solo homicidio implica la persecución de toda la banda, por todos los delitos. Solamente va a cesar la persecución de la banda cuando cesen todos los disparos. Entonces, ¿qué busca con eso? Que haya una rendición de cuentas colectiva dentro del interior de la banda y además que se autorregule. El objetivo era que cesen el fuego. Pero, si eso no pasaba, que se olviden, en palabras literales, de después de jugar el partido de básquet, tomarse ni siquiera una cerveza. Porque además, se conocían los lugares de recreación de las bandas. Los lugares de recreación eran donde, Boston es una ciudad que para la comunidad negra es muy adicta al básquet, ¿no? De hecho, están los Boston Celtics, que es uno de los equipos más importantes de la NBA. Entonces, ellos en los lugares de recreación, ¿qué hacían? Consumían crack, además hacían narcomenudeo, hacían robos menores, tomaban alcohol, que lo tenían prohibido porque estaban en libertad condicional. Entonces, había un homicidio, y bueno, no solamente perseguían a toda la banda por todos los delitos, sino que iban a los lugares de recreación también. O sea, no había paz para el que disparara un solo tiro. La oferta es no delito y ayuda de todas las formas. ¿Cuáles eran las formas de ayuda en esos foros? En esos foros se ofrecía orientación, se ofrecía tutorías, se ofrecía empleos y se ofrecía capacitación laboral. La idea era que había una salida. No era solamente la pandilla la salida, sino que había
otra salida. Y además esa salida estaba complementada por la fortaleza de la revitalización de los lazos familiares. También era importante que a la gente se le hable en el idioma que lo entienda y que le hablen sus pares, aquellos a los que ellos conocían. Kennedy decía que él podía hablar en todos los foros, pero no le iba a llegar de la misma forma que si le hablaba el pastor que siempre ellos veían en la calle asistiendo a la gente en situación de calle, porque esa persona ellos la veían de otra forma y era palabra santa lo que les decía. Hay una segunda gran intervención, la segunda gran intervención, que es contra una pandilla que se llamaba el Intervalo Pose, ¿no? Esta pandilla también fue advertida, había cometido un homicidio la semana anterior, y se caracterizaba esta pandilla por que los grandes enfrentamientos armados que tenían los tenían en el horario escolar. ¿Por qué? Porque era cuando iban al colegio, y ahí, cuando los chicos iban al colegio, se enfrentaban los de distintas pandillas. Entonces era peligrosísimo, y la acción de esta pandilla había, de alguna forma, determinado un gran abandono escolar también, dentro de los indicadores que se miden, porque los chicos tenían miedo de ir al colegio por la acción. Y esta pandilla tenía la particularidad, también se hacían llamar la pandilla del árbol de Adidas, perdón por la marca, pero tenían la costumbre de marcar su territorio asaltando a todo el que pasaba, entonces le sacaban las zapatillas y la revoleaban y la colgaban del árbol para marcar el territorio, ¿no? Pues se llamaban la pandilla del árbol de Adidas. Una costumbre que nosotros copiamos en algunos lugares del conurbano. Bueno, como bien dice el cartel, ellos fueron advertidos, ellos no escucharon, se produce la acción sobre esta pandilla, que deriva en esa cantidad de 15 arrestos federales, 8 arrestos estatales y todas las medidas adicionales, además de todos los participantes. Era una demostración más de fuerza que se hizo en el resto de los foros. El mensaje era, se acabó, no vamos a aceptar más muertos, podemos escuchar y ofrecer salida, pero no vamos a negociar. Esto no es un trato, es solamente contar lo que va a pasar. Esta es la redada de la pandilla Intervalo. Entonces, ya en términos de evaluación de la operación, y cerrando la política pública, Boston sufre una baja de 2/3 partes en la cantidad de homicidios. No solamente en pandilleros juveniles, sino en forma global. Esto se produjo ya en el primer año y siguió bajando en el segundo año. El éxito traspasó las fronteras de la ciudad y siendo aplicativo en los alrededores también. En Minneapolis, por ejemplo, que es una ciudad próxima, había 52 homicidios en 1996 y bajó a solamente 6 en el año 1998. Trajo un efecto que no había sido mensurado oportunamente como una acción buscada, pero que fue consecuencia, que es la drástica disminución de los niveles de violencia intrafamiliar, porque precisamente se habían incentivado los lazos familiares. El objetivo de la operación era terminar con todos los delitos. Se logró hacer con los más violentos. La tasa de delitos patrimoniales siguió alta. En una de las apreciaciones que hace Kennedy, él dice que si él hubiera tenido más disponibilidad de empleos, quizás podía haber disminuido aún más los delitos. Kennedy concluye que no se sancionaba en la forma necesaria, que las penas duras eran ineficaces en la disuasión y que había que ser estrictos, muy estrictos en los controles de libertad condicional. El organismo federal de justicia de Estados Unidos, que es de quien yo tomé todas las estadísticas y todos los datos que están acá, hace luego un estudio de evaluación de impacto, porque vimos que
la evaluación consistía primero en evaluar el cumplimiento de los objetivos y después cuál fue el impacto en la comunidad de esto, ¿no? Y básicamente lo que busca es ver exactamente qué relación tuvo la operación con la disminución de los homicidios. Entonces se preguntó si hubo reducciones significativas en el homicidio en otros indicadores también. Si eran realmente relacionados, o sea, si había inferencia causal entre la operación Boston y la reducción de los homicidios. También se pregunta si coincidió con otras ciudades. También pregunta si hubo otros factores, además, que no se mencionaron, que hubieran llevado a esa disminución. Y si la tendencia acompañó a otras ciudades de los Estados Unidos. En todas estas evaluaciones, la conclusión fue que hay inferencia causal claramente entre la operación Boston Ceasefire y la operación Boston Gun, que llevaron al impacto deseado, ¿no? De hecho, esto fue replicado en otras ciudades luego. Y yo me tomé la libertad de hacer algunas conclusiones. Por supuesto que desde el ángulo que uno lo vea, las conclusiones pueden ser distintas y deben tener otros matices de acuerdo al enfoque de la profesión de uno, ¿no? Yo me tomé la libertad de extraer dos muy chiquitas, ¿no? La primera es que, y en esto coincidiendo en un 100% con Kennedy, él habla de cuáles fueron las consecuencias, cuál fue el secreto de que haya sido exitosa la política criminal. La primera de estas condiciones para el éxito era que había principios claramente fijados. O sea, el objetivo era el cese de la violencia, el fin de los homicidios, todo dentro de la ley y con el mínimo uso de la violencia. De hecho, no se registraron prácticamente homicidios a cargo de las autoridades policiales, no hubo ninguna denuncia de abuso de autoridad contra las fuerzas policiales generadas en esta operación. También el éxito estuvo que hubo un programa, y hubo un planeamiento y una forma. Y esta forma se logró determinando cuáles iban a ser los procesos en que se iba a colaborar y se iba a cooperar. Habíamos dicho antes que el que participara acá tenía que tener la posibilidad de hacer una escucha activa y además de corregir. Imagínense a quien antes me había denunciado porque hice un abuso de autoridad, como el caso de los asistentes sociales, sentado en la misma mesa que la policía de Boston, que además acusaba de vagos a los oficiales de la protección de justicia, porque no controlaban a la libertad condicional. Relación difícil. Pero había un objetivo común. Ese objetivo común que yo, como modalidad rescato, que cuando hay agentes gubernamentales que interactúan con los actores económicos y otros actores sociales, hay una relación que es la de gobernabilidad, ¿no? Que es propia de una estructura jerárquica que canaliza las directivas y las órdenes a través de una estructura formal definida, como puede ser el caso de la policía de Boston, como puede ser el caso del alcalde, como puede ser el caso incluso de la misma justicia. Pero además hay otra forma que es la gobernanza, que es cuando estos interactúan en forma coordinada con otros actores sobre los cuales no tienen una marcada autoridad, pero que necesitan puntual y tácitamente su colaboración. Entonces, gobernanza por un lado, gobernabilidad por el otro. Otra conclusión que me pareció sumamente valiosa es la que da el propio Procurador Federal del Estado de Massachusetts, donde dice que habla también de que no hay posibilidad de hacer una operación exactamente igual, que debe adaptarse a las condiciones de cada uno de los lugares, precisamente porque es específica, pero además que debe invertirse seriamente, como hizo Boston, en la formación de su propio capital humano. Recordemos las reformas policiales que hizo Boston para llegar a esto. Entonces, pero además la posibilidad de escuchar y de corregir.
de bajar de la soberbia, de creerse dueño de la verdad, que no existe, nadie tiene toda la verdad, cada uno tiene un pedacito, y el secreto de eso es que íntimamente, y es lo que primero se pone en la reunión, en la primera de las reuniones, decirle, muchachos, acá todos tenemos exactamente el mismo objetivo. Cada uno tiene que aportar desde su lugar, de acuerdo a su posibilidad, lo que sabe hacer en función del bienestar de todos. Para aquellos que son profesionales de seguridad es importante, que es la aparición en escena de un nuevo modelo policial, que es el de la policía orientada a la resolución de problemas, basado en un targeting, o sea, en un enfoque de la realidad que nos dan hoy los mapas del delito, por ejemplo, donde uno sabe perfectamente cuáles son los lugares de conflicto y aquellos los lugares donde realmente la presencia y el accional preventivo es necesario. También las formas en que yo controlo el accionar policial y regulo mis recursos, y también la forma de impacto. Un nuevo modelo policial, la policía orientada a resolución de problemas, que si bien no era nuevo, tiene su bautismo de fuego en Boston, como algo eficiente, ¿no? Y bueno, no sé si alguno tiene preguntas, alguna reflexión. Estamos abiertos a... Jorge, la verdad es una maravilla escucharte, y todo en mi cabeza iba como la reflexión de toda Latinoamérica, cómo se debe reestructurar en los sistemas penitenciarios y los sistemas de cómo llegar a la comunidad. Y la verdad que esta es una manera muy propia, muy linda, a través de la familia, a través, o sea, ir a lo más chico. Acá sería el municipio, para poder llegar a poder ir cambiando la mentalidad. Te quiero decir algo. Está presente el subdirector general de seguridad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el señor Alejandro Lartigau. También hay gente desde Montevideo, desde Harlingen y desde muchos lugares de nuestra república. Y hay una persona que se llama, no nos dio su nombre, que es el restaurador de leyes, que te quiere hacer una pregunta. Restaurador, estamos con vos y nos gustaría que nos digas tu nombre. ¿Está? ¿Estás en video? No, parece que no está No, no más. se lo escucha. No. No, no está más. Bueno, ¿Estará en el chat? no, en el chat están, no, integrar todos los actores sociales, hablan, acá está el restaurador que dice hay que integrar a todos los actores sociales y políticos. Excelente exposición, bueno, acá hay muchas felicitaciones de todos. Yo te quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo ves Latinoamérica, o bien nuestro querido Mercosur, en cuanto, porque yo sé que sos un lego en todo lo que es la parte internacional, sí, lo sé, has expuesto, te he escuchado y has estudiado mucho de todo el problema internacional? ¿Cómo ves la sociedad? Porque cada vez está más violenta, cada vez hay más crímenes, más bandas, y el delito transnacional se va metiendo ya no solamente en los barrios, sino en todos los círculos. ¿Cómo ves una solución para poder cambiar esta situación? Bueno, difícil. Sí, No, sí, bueno, pero vos yo tenés creo... una óptica muy particular, por eso... Sí. Yo creo que, en primer lugar, y voy a tomar las palabras del Procurador General de Estados Unidos, ¿no? Lo importante es poder sentarse a una mesa y escuchar, ¿no? Por más que a uno no le guste lo que vaya a escuchar, porque de la escucha se aprende. Y entonces también
les recuerdo el hombre lobo, la bala mágica no existe, entonces las soluciones son conjuntas, las soluciones son a través de determinados principios, fijarlos, de establecer un programa en función de esos principios y después una estrategia de colaboración. Particularmente, y me parece importante, pues es una de las grandes preocupaciones, ¿no?, de todos, es el tema carcelario, donde nosotros nos proponemos que sea una prevención especial positiva. Tenemos que replantearnos de que el 25% de los que son externados reinciden. Entonces hay algo que no está funcionando bien, ya sea porque los recursos no se asignan, porque los recursos no tenemos la capacidad de asignarlos correctamente, que puede ocurrir también, y porque no hay una planificación. Yo quiero rescatar el concepto que vierten varias leyes argentinas, donde el legislador tuvo en cuenta muchos de estos aspectos, pero que nosotros cuando tenemos que llevarlo a la práctica, por compartimientos estancos tanto de los organismos como de las mismas instituciones, no interpretamos la ley como la pensó el legislador. Tanto la ley de defensa nacional como la ley de seguridad interior, la ley de seguridad integral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ley provincial de seguridad de la provincia de Buenos Aires, la misma ley de inteligencia, prevén en los primeros artículos de cada una de las leyes definir qué elementos constituyen el sistema D, sea el sistema de seguridad interior, el sistema de seguridad integral, el sistema de seguridad pública, etcétera, etcétera. Entonces el concepto de sistema yo creo que deberíamos trabajarlo más, porque como no existe la bala mágica, tampoco existe Superman. No existe la persona, ni existe la organización que por sí sola pueda solucionar en forma eficiente y efectiva el determinado problema, que es una política pública que demanda la comunidad. Entonces, tarea de trabajo coordinado, conjunto, pero que implica también una escucha activa, ¿no? El problema carcelario es grave en América Latina. Nosotros tenemos muy cerca de acá, en nuestro país hermano Brasil, las dos bandas criminales de crimen organizado más grandes de toda América del Sur nacieron en las cárceles. Claro. El primer comando de Capital y el comando Bermelo. ¿Por qué? Porque a través de las cárceles, en vez de cárceles, se transformaron en fuertes desde donde ellos dirigen las operaciones. Y las cárceles, en vez de ser prevención especial positiva, es una fortaleza de la cual se defienden de las otras bandas rivales y desde donde dirigen sus negocios. Entonces, creo que el tema carcelario hay que tomarlo con mucha atención, porque no solamente no se hace la prevención especial, sino que está generando bandas criminales de mayor organización y de mayor relieve en toda América Latina. Sí. ¿Cuáles son los países que vos considerás que están más candentes en problemas de este tipo en Latinoamérica? Y yo creo, y en una opinión personal, en el tema carcelario, Brasil es el país que más problema tiene, por lo que había mencionado, ¿no? de la posibilidad de generar bandas de crimen organizado, internacional ya, ¿no? Con mucha influencia en Paraguay y con algunos esbozos de presencia ya en territorio nacional, ¿no? Sobre todo porque la puja es de apoderarse del tráfico de la droga, ¿no? Bien, acá Marcela Silvana Gómez quiere hacer una apreciación. A ver. A ver, Marcela. Abrí tu micrófono, Marcela. Se asustaron. ¿Qué tal, Jorge? Sí, Ahí está. perdón. ¿Qué tal? ¿Qué Buenas tal, tardes. Jorge? ¿Cómo andás?
Buenas tardes. Bueno, felicitaciones, sí, yo coincido con lo que estuviste hablando, y como dije ahí en el chat, el tema de la seguridad es un problema complejo, como todos los profesionales lo sabemos, y las soluciones son complejas y profundas. Entonces que el cambio es una decisión política, porque no es un solo eje, sino que son varios, como bien lo describiste vos. Pero también la sociedad es muy responsable de eso, ¿no? Así que bueno, eso era lo que había comentado. También tenemos a el señor Leonardo Delgado, que quiere hacer una apreciación. Hay que habilitar el micrófono. A ver, Leonardo. A ver, Leonardo, que es el restaurador de las leyes. Bueno, acá la doctora Analía Pasantino estaba haciendo un comentario que sería muy viable para esta charla. Nos gustaría que pueda hablar. ¿Qué tal, Sandra? Estoy sin video, discúlpenme, pero el ancho de banda no me lo permite. Sigo en la costa todavía. La pregunta mía era la siguiente, doctor. Considerando las falencias que hemos tenido en el sistema penitenciario en cuanto a libertad condicional o el arresto domiciliario, prisión domiciliaria, la pulsera y demás, ¿no? ¿Cree posible que se aplique un sistema similar al de Boston acá? ¿Existiría eso? ¿Podríamos llegar a algo así con la idiosincrasia argentina, ¿no? Porque entendemos que esto es parte de una idiosincrasia o parte de la sociedad, no es un problema del servicio penitenciario en sí mismo, pobre gente, ¿no? Sino que creo que arrastra a una compleja estructura social acá, a cómo concebimos nosotros la seguridad. Bueno, me gustaría dividirlo en dos partes, ¿no? En primer lugar, lo que me había comentado del servicio penitenciario es un problema serio, porque no solamente no tenemos la posibilidad de una eficiente prevención especial positiva, sino que además, con los últimos datos que tuvimos pre-pandemia, teníamos una sobrepoblación carcelaria de un 25%, ¿no? Con lo cual estábamos en un 125% de ocupación de las plazas disponibles. Todos saben que la República Argentina, en particular la provincia de Buenos Aires, tuvo denuncias en contra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por condiciones de garantías incumplidas en el personal que se encontraba privado de la libertad, además de estarlo en condiciones irregulares porque muchos de ellos estaban detenidos en comisarías ante la falta de capacidad en los respectivos penales, con lo cual el problema es importante. Creo, y esto ya es en una opinión personal, de que las soluciones pasan por la pena, pero además por alternativas de la pena. Si uno ve la población carcelaria de la República Argentina, se va a dar cuenta que el 65% de las personas que están privadas de la libertad son personas que están entre los 21 y los 40 años y que se encuentran en esa situación por robos o delitos patrimoniales y además por narcomenudeo. Con lo cual, tenemos que replantearnos que algo estamos haciendo mal, no solamente en el sistema penitenciario, sino lo estamos haciendo mal en nivel de asistencia social. Y creo que habría que explorar, y esto ya es una opinión muy personal, los procedimientos de justicia restaurativa para llevarlos a un escalón superior. De por qué
yo detengo a una persona en esa situación de cometer un robo y luego esa persona tengo un 25% de posibilidades que reincida. Porque aparte, el estar en la cárcel lo va a perfeccionar como delincuente. Entonces, creo que hay que trabajar en varias direcciones, todas son válidas y que requiere de un equipo multidisciplinario. Sin ningún tipo y lugar a dudas, quienes hayan tenido oportunidad de trabajar con trabajadores de la asistencia social, yo los invito a que cualquiera tenga una charla con quienes hacen asistencia en la libertad condicional o en las cárceles y les puedo asegurar que les va a abrir la cabeza. Y ahí vamos a entender la realidad del problema. ¿Qué es lo que pasó acá? Por otro lado, la otra parte de la pregunta era si podemos hacerlo acá. Yo creo, lo dijo el Procurador General de Estados Unidos, estas son soluciones exactamente iguales, imposibles de aplicar. Sí, sí creo que se puede hacer operaciones parecidas, primero en escalas regionales y contra un problema en especial. Nosotros sabemos que hay varios lugares del país que podrían ser objeto de una intervención de este tipo, que tienen que tener el apoyo de las fuerzas federales, como pasó, y que yo estoy convencido que nosotros no podemos hacer una operación igual. La podemos hacer mejor. Estoy seguro de eso. Porque pese a que nosotros no nos demos cuenta, nosotros tenemos grandes profesionales que lo pueden hacer. ¿Sí? Lo que pasa es que normalmente no están a cargo de las direcciones. Entonces, yo creo profundamente en la capacidad de los profesionales argentinos de todos los ámbitos, porque los conozco y he trabajado con algunos de ellos. Entonces, no es magia Boston, no es magia hacerlo en otro lugar, es solamente convocar a los profesionales que quieran trabajar y que tengan la capacidad de hacer escucha activa, corregir y obrar en consecuencia. Eso es un poco lo que... No sé si contesté la pregunta. Sí, pero me abro otro interrogante en realidad. Bueno. Por lo que estás diciendo, sería más una cuestión de, o yo lo orientaría más a una cuestión de decisión política, de asumir el costo de encarar una política así. Bueno, sería... estamos hablando de políticas públicas, ¿no? Cuando hablamos de política, yo no hablo en política con minúscula, hablo en política con mayúscula. Política pública que cuando perdura en el tiempo se transforma en política de Estado. En este caso estamos hablando de política criminal, que es un ámbito bastante multidisciplinario y, en mi opinión, apasionante, ¿no? Porque es buscarle la solución a un problema que la sociedad misma está reclamando. Va a llegar un momento, creo yo, en que la sociedad no va a aceptar más soluciones que no sean efectivas. Va a llegar un momento que va a haber que rendir cuentas. Y bueno, va a ser el momento donde se va a convocar en un gran acuerdo que tiene que haber, repito, escucha activa, posibilidad de corregir y accionar en ese efecto. Si no se hace de esa forma, corre el riesgo de lo que le pasó a Boston en las primeras etapas. ¿Se acuerdan que contábamos que no eran trabajos aislados, que es lo que pasa en la Argentina hoy? Trabajos aislados de distintas personas que trataban de hacer bien su trabajo, pero no tenían una política rectora y un apoyo institucional que los ayude en esa dirección. Entonces, claramente necesita una dirección todo programa que se haga. Y que la dirección es una política, pero claramente que es una política. Claramente. Y no partidaria estoy hablando, es una decisión política. Es decir, muchachos... Sí, entiendo bien que no hablamos de una cuestión de una bandera política, sino de una de decisión política. Exactamente. Es más, yo creo que debería haber una cuestión de, primero, encarar una decisión política en forma conjunta y que la misma perdure en el tiempo, porque en una gestión o en dos no se llega a llevar adelante un esquema de estos. Es una opinión.
Exactamente. Debería ser un plan como hacía el general Perón, un plan quinquenal, en el cual se incluya estas políticas de seguridad para poderlas encauzar, porque esto sería calidad de sociedad y calidad de país. Nosotros si curamos a la sociedad, curamos al país y vamos a tener mayores frutos y mayor progreso. Hay que empezar entonces a cuidarnos y a poder salir adelante. Sí. Sí, pero arrastramos el vicio que tenemos nosotros como sociedad, de sea quien sea el que venga, no hablo de ninguna bandera, pero sea el que sea, el que venga va a decir, no, todo lo que hicieron está mal, hay que hacer todo nuevo. Y Tira vamos abajo lo por del todo lo anterior. contrario a lo que se hizo antes. Esté bien o esté mal, no es una cuestión de... Es una cuestión de... Tenemos esa necesidad de protagonismo a veces, de no admitir lo que el que estuvo antes que yo hizo las cosas bien, sea quien sea, y acá se equivocó, bueno, pero mirar por un plan que revierta el tema este de la seguridad y no por una cuestión de la foto para el afiche. Sería muy lindo presentar un plan para que se pueda hacer entre todos los actores de la sociedad, y hablamos todos los partidos políticos, para que lo firmen, para que podamos avanzar como sociedad y como país. Yo estoy dispuesta a colaborar y supongo que el doctor, el magíster Victe también, y todos, vos también, Ana, porque justamente tu gran fuerte también es la seguridad. Y muchos más podríamos participar. Sería bueno para nuestro país y para poder estar avanzando. Bueno, muy bien, Sandra. Realmente participamos de una charla virtual realmente apasionante. La Así que verdad bueno, que sí. sí, Y le quiero compartir al querido Jorge el certificado que el colegio le otorga por su gran participación en esta charla, que la verdad es una personalidad muy querida en todo el ambiente de la seguridad internacional, y la verdad fue un gusto tenerlos con nosotros, así que le vamos a brindar entre todos un gran aplauso, que se lo merece, y deseamos que se vuelvan a repetir estas hermosas charlas con él y con otros personajes. muy bien. Te felicito, Sandra. Gracias. No, las felicitaciones son para nuestro querido Jorge. Excelente, doctor, haberlo escuchado. Jorge, la Un gusto. verdad, un gusto. No conocía yo esta política que habían implementado en Boston, y la verdad que es como para tenerla en cuenta en nuestro país, salvando las diferencias. La verdad que sería conveniente. Así que, Jorge, te felicito y te agradezco que nos des tu tiempo, que yo sé que es muy valioso. Bueno, muchísimas gracias. Para mí la verdad que es un gusto, porque además de la pasión que uno le lleva tratar esos temas, ¿no? Porque son temas que no tienen final, ¿no? Porque, y es más, en los espacios disciplinarios más aún, porque uno tiene multiplicidad de enfoques, ¿no? Porque yo estoy seguro que acá deben estar pensando muchos de los profesionales de las leyes en la legislación comparada y en los principios, cómo juegan los principios de la oportunidad con la legalidad para ver si se puede hacer acá y todo ese tipo de cuestiones, y nosotros lo vemos desde el punto de vista de los modelos policiales, ¿no? Entonces son temas que son muy importantes. Y yo me quería despedir con una, a ver si lo puedo poner, con una imagen que siempre me recuerda a mi directora de maestría, la doctora Nieves Sanz, de la Universidad de Salamanca, que hay que buscar nuevas soluciones de política criminal
sin olvidar los viejos límites, ¿no? En el sentido de que todas las soluciones son válidas siempre y cuando se respeten los derechos de los ciudadanos, los derechos y las garantías. Y ese es el gran desafío, ¿no? Encontrar nuevas soluciones respetando los viejos límites. Ay, pero qué linda frase, te felicito. Bueno, bien. Les quiero avisar a todos que esta charla va a estar en el canal de YouTube, el canal del Colegio de Abogados de Avellaneda Lanús, así como también la charla anterior de los cibercrimen con el señor Fioranelli. Y bueno, yo sé que muchos alumnos del señor Vitti se han quedado con las ganas de poder escucharlos en vivo y que me han pedido si va a estar grabado, y como bueno, sabemos que el colegio los está grabando, bueno, van a poder contar con esa forma de reproducción. Guille, te doy la palabra, es un gusto haber estado con vos y con el colegio, que la verdad nos deja crear, nos deja ampliar, nos deja, la verdad que nos da mucha libertad para poder trabajar, y no en todos los colegios de abogados se ve. Así que yo estoy muy agradecida de pertenecer al colegio y muy orgullosa. Bueno, Sandra, muy bien. Vamos a dar término a este Zoom, a esta charla virtual. Realmente fue muy didáctica la exposición y evidentemente la inseguridad se combate con políticas de Estado. Hay que llegar a eso. Exactamente, sí. Exactamente. Un gusto a todos. Muchas gracias.